de Seguridad de la ONU, yo no veo que haya esta caída estrepitosa que auguraban y que continúan augurando desde las páginas, para variar, del Universal, tipejos como Guillermo Sheridan o como este columnista de Trascendidos, Salvador García Soto, que dijo que iba a ser un estrepitoso fracaso y era un deseo coral de esta clase de bribones, de esta clase de canallas, que yo no entiendo absolutamente cómo pueden estar pensando en que México fracase. A mí me parece que eso es un asunto lesivo. Y bueno, por otra parte, también la participación de Lourdes Licenia Tibán Guala. Hay que subrayar la participación de Tibán Guala, porque esta abogada y política ecuatoriana de etnia indígena, pues bueno, era una de las referencias más esperadas por la derecha mexicana. Fíjate, siendo ella de izquierda, la derecha estaba tratando de hacernos creer que iba a ser una persona que enfrentara el discurso del gobierno de López Obrador, y para nada. Si bien es cierto que fue una de las principales asambleístas de oposición en el gobierno de Rafael Correa, que es un personaje controvertido que gusta y que ha venido aquí a México y que ha hablado muy bien del gobierno de López Obrador, no pasó nada de esto. La política ecuatoriana, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas por América Latina y el Caribe, ha pedido al presidente López Obrador que se ponga atención en la criminalización de la protesta, pero fuera de eso ha hecho énfasis, lo mismo que el presidente López Obrador, en los tópicos, me parecen más importantes: la exclusión y la participación de la mujer, para que se consolide la paz y para que se tenga acceso a la justicia contra la discriminación, en materia de derechos humanos. Entonces, eso es lo que está diciendo el presidente López Obrador ahora en esta presidencia. A mí me parece fantástico estas glosas que ha hecho, por ejemplo, de José María Morelos y Pavón, las glosas que ha hecho y citas de Simón Bolívar. Pues bueno, no se está tratando de hablar ahí de guerra, es lo que está diciendo. No va a exponer ahí absolutamente nada que ver con los asuntos armamentistas. Está ahí por uno, si no es que el principal problema del mundo, que es el momento, el motivo de la justicia social, atención importante. Y es lo que está proponiendo el presidente López Obrador a las comunidades vulnerables: que se otorgue una pensión como la que se otorga aquí en México a las madres solteras, a los adultos mayores, a los niños y a las niñas que tienen pocos recursos. Entonces, eso no pone en riesgo la seguridad mundial, como dicen estos payasos como Sergio Sarmiento y toda esta gentuza. De modo que yo veo que la presencia del presidente López Obrador está consolidando ese liderazgo que ellos han descalificado a ultranza, pero que ahí están dando duros. Está una excelente recepción por parte de todos estos personajes. Yo no he visto uno solo, Vicente, uno solo que lo haya increpado, y veo, catalogo a esta contribución del presidente López Obrador como una de las más destacadas, aunque me lluevan jitomatazos, una de las más destacadas de la historia contemporánea, de la reciente historia de México. Pues sí, y nada más menciono a los de siempre, porque creo que tienen una visión muy... pues de mucho odio contra López Obrador. Por ejemplo, Fernando Belaunzarán dice: López Obrador fue a la ONU a hacer lo único que ha hecho desde que me acuerdo, propaganda de sí mismo. Marco Cortés quiere manchar el día de hoy con el tema de la corrupción al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente del PAN dice: gobierno morenista simula frente al combate a la corrupción, renuncia a uno, en el caso de Santiago Nieto, pero protege a muchos que fueron evidenciados en videos entregando, recibiendo dinero a quienes otorgan y se benefician de contratos discrecionales, y a los verdaderos culpables de la tragedia de la línea 12. Estoy viendo todos estos mensajes y bueno, pues son a veces hasta de risa. Dice Denise Dresser: duda real,
¿Cómo va a encabezar López Obrador un plan mundial de fraternidad y bienestar si no lo ha logrado en su propio país? ¿Cuándo la violencia y la pobreza han aumentado en México? ¿Cuándo no ha habido impuestos progresivos a los más ricos? Dice Denise Dresser. Estaba viendo también una opinión de un personaje que es muy higadito, mi querido Ricardo Sevilla. Es este personaje, Jorge Suárez Vélez, escritor, dice, oyendo a López Obrador en la ONU, no sé si duele más su profunda ignorancia o su trasnochado sesgo ideológico de los 70. Qué pena con el licenciado. Pues qué pena con esta lectura que le dan a un discurso que habla precisamente de ver por los más pobres y que fue reconocido por el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando hace referencia a lo que dice una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la riqueza no es contagiosa, Ricardo. Así es, se trata de porros perfectamente articulados, querido Vicente. Suárez Vélez no es escritor, es un escritorzuelo a la orden de Enrique Krause, escribe en Reformita, el medio de comunicación de Junco de la Vega, y publica artículos pedestres y pusilánimes en letras libres o lepras libres, como le llaman algunos maliciosos, con puntualidad. Y bueno, ¿qué decir de ese personaje diminuto, no necesariamente en tamaño, que lo es, sino también en intelectualidad, que es el porro Fernando Belaunzarán, este tipo que ha sido corrido absolutamente de todos los lugares a donde ha incursionado. Lo han corrido del movimiento del CEU, ese movimiento en la UNAM, lo han corrido del PRD, no tardarán en correrlo a patadas del PAN, o será porque ahí se encuentra también con la estulta figura de ese otro sujeto que mencionas, que es Marco Cortés. Y sí, en efecto, son de risa loca, porque lo que están diciendo es, a ver, estas pensiones a adultos mayores, estas pensiones a niños y a niñas, ¿en qué momento está poniendo en riesgo la seguridad de ningún estado en ninguna parte del mundo? No se está refiriendo a lo que ellos han ido a defender, porque hay que recordar que en su momento Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, como le dice Noroña, ha ido a defender esa guerra contra el narcotráfico. Hay que recordar que Enrique Peña Nieto en su momento también lo hizo. No se está refiriendo López Obrador, y qué bueno que lo puntualizó, a armas nucleares, que los recursos se dispersen a la población de manera directa. Es lo que ha dicho aquí, lo que ha dicho allá, y probablemente, como dice la frase hecha, lo que diría en China. ¿Dónde está la ignorancia que pregonan estos babosos? Perdón por el exabrupto, pero López Obrador está citando a José María Morelos y Pavón, este personaje afrodescendiente, está citando al economista Adam Smith, el filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. ¿Dónde está este trasnochamiento setentero? No, para nada. Son unos absolutos estúpidos, y perdón que lo diga en estos términos, pero ya no tienen argumentos, querido Vicente, público memorioso.